Bien, entonces lo primero que vamos a discutir es qué es un argumento. Ahora, un argumento, muchachos, en matemáticas podría parecer enunciado, o sea, al final es un statement, ¿no? O sea, es un enunciado que tú estás poniendo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un enunciado común y corriente y un argumento? Díganme usted. ¿No sería que que un argumento tiene declaraciones que tratan de demostrar algo, refutar o justificar? Más o menos por ahí va, porque al final también un enunciado puede ser que esté intentando de demostrar algo, pero entonces, ¿cómo distingo de un enunciado simple a un argumento? A ver, ¿alguien? A ver, ahí les va. Buenas tardes, maestra. Bueno, ¿No será que en el argumento nosotros tenemos algo que se conoce como el valor de verdad? Es decir, que el así argumento es verdadero o falso, pero no ambos. así es, básicamente. Entonces, un argumento, muchachos, al final de cuentas también es un enunciado. La diferencia del argumento es que el argumento va a tener, así como dice Jimena, un valor de verdad. Yo escribo feo aún en pizarrón normal, ¿eh? Entonces aquí en la tablet pues es horrible. Ustedes finjan que lo entienden. Entonces, los argumentos van a tener un valor de verdad. Es decir, es un enunciado, tiene una estructura de enunciado hablando de español, pero ese enunciado va a tener que ser o falso o verdadero. Fíjense, ¿qué sucede si yo les digo vamos a suponer. Ese de ahí, x es menor que 5 o x es mayor que 7. Es un argumento. ¿Me pueden ustedes decir si es falso o verdadero? ¿Cómo, perdón? O sea, esto que les ¿El acabo de poner, argumento? sí, ¿es falso o es verdadero? ¿X es menor que 5 o X es mayor que 7? ¿Falso o verdadero? Pues es uno u otro, ¿no? No Según yo es sé. verdadero, Entonces, ¿es verdadero? según yo sí. ¿Cómo sabe? ¿Cuánto vale X? No sabemos, Entonces, ¿cómo sabe si es verdadero o falso? pues porque me está dando... Es que esto también tiene que ver con los... ¿Cómo se llaman? Los, los conectivos, ¿no? El O es un conectivo ¿Ok? Entonces, y ya hasta ahí lo échele, entiendo. échele. O sea, sí, O es un conectivo. Entonces, Pues al menos que esté entre 5 y 7 es falso, pero hasta ahí no sé cómo desarrollar la respuesta. ok, a ver, ¿alguien más? Tenemos aquí dos opciones, ¿no? O sea, es un argumento compuesto, porque como dijo Francisco, pues ya tiene que ver con un conectivo. Entonces, este argumento compuesto nos da dos opciones, que x sea menor que 5 o que x sea mayor que 7. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿existe, puede haber alguna x que sea menor que 5 o que sea mayor que 7? Pues sí, ¿no? O sea,
puede tomar cualquiera de los dos valores. Existen valores de los números que son menores que 5 y existen valores que son mayores que 7. Entonces no importa si tomo esto o si tomo esto, cualquiera de los dos puede ser verdadero o cualquiera de los dos se puede cumplir. Entonces este enunciado es un argumento porque tiene un valor de verdad, y ese valor de verdad pues ahora sí que es verdadero. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo de un enunciado que no fuera un argumento? Este enunciado es falso. ¿Es verdadero o es falso? A ver, Ali, si es verdadero, ¿qué sucede? O si es falso, ¿qué sucede? Pues, en el caso de que sea verdadero, pues, no estoy seguro, pero me recuerda a una paradoja. Básicamente, ¿sí? Sí. O sea, esto ya no puede ser un argumento, muchachos, porque no le podemos asignar un valor de verdad. Si el enunciado, o sea, si decimos que este enunciado que tenemos es verdadero, entonces contradice lo que el enunciado enuncia y ya no puede ser verdadero. Si decimos que es falso, entonces demuestra lo que el enunciado enuncia, pero entonces ya no sería falso. ¿Sí me explico? Entonces ahí entra básicamente, pues sería como una paradoja, ¿no? O sea, le das vueltas al valor de verdad, no puede ser uno sin contradecir lo que está diciendo. Entonces este de aquí no es argumento por la sencilla razón de que no se le puede asignar un valor de verdad. ¿Ok? Tenemos que tener en claro, muchachos, más que el hecho de distinguir los argumentos, lo que tenemos nosotros que aprender a hacer es a escribir los argumentos. A veces en español y por nuestras malas costumbres estamos acostumbrados a hablar mal, y cuando estamos escribiendo matemáticas queremos escribir de la manera en que hablamos. Ahora ya no, pues ya va a venir un licenciado en lengua y me va a decir que la lengua es algo vivo y que va cambiando y que no lo podemos aquí nosotros encasillar a una sola estructura. Eso es cierto, pero eso es cuando hablamos, ¿sí? Cuando escribimos matemáticas no nos podemos dar el lujo de caer en contradicciones. Luego, por ejemplo, tenemos cosas así como no, pues sí. Pues no, o sea, eso no vale en matemáticas, ¿sí? O sea, no puedes tener un argumento con una negación que luego sea una afirmación. Y luego los dobles negativos, ¿no? De que, no, pues no, y significa no, y eso es un doble negativo que debería de ser un positivo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando estamos escribiendo matemáticas, tendemos un poquito a tratar de escribirlo de la manera en que hablamos. Y tenemos que tener cuidado en no caer en este tipo de errores, que son errores de la lengua, y en el habla es válido, pero en matemáticas no, ¿sí? Porque cuando escribimos matemáticas, escribimos argumentos, no escribimos enunciados. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Sí. Bien, voy a borrar aquí. Les había pedido también que me identificaran o recordaran cuáles son los conectivos o conectores. ¿Sí? Sí. Cuando nosotros tenemos argumentos, muchachos, así como en el español existen enunciados simples y enunciados compuestos, bueno, en matemáticas también existen argumentos simples y argumentos compuestos. Ahorita Francisco, en el ejemplo anterior, nos explicó que cuando aparece la palabra o en un argumento, al ser un conectivo, se vuelve un argumento compuesto, ¿sí? Entonces, los argumentos compuestos son aquellos que incluyen los conectivos. ¿Y cuáles son?
la negación, conjunción, conjunción. Bueno, aquí lo puse disyunción, al revés. Aquí los puse en orden inverso, pero bueno, negación, disyunción, conjunción. condicional Ajá, y bicondicional. muy bien. ¿Sí? Entonces, estos conectivos lo que van a hacer es, pues básicamente, como su nombre indica, perdón, conectar dos argumentos simples para convertirlo en un argumento compuesto. La cosa es que cuando nosotros juntamos argumentos simples mediante un conectivo, el valor de verdad del argumento compuesto cambia. Y de aquí vienen las tablas de verdad. ¿Sí? Recuerden ustedes que con las tablas de verdad nosotros podíamos determinar el valor de verdad del argumento final, del argumento ya compuesto. ¿Sí? A partir de los valores de verdad de los argumentos simples. Entonces, por ejemplo, así súper rápidamente, nomás como un ejemplo, porque se supone que esto ustedes ya lo repasaron, pero vamos a suponer que tenemos un argumento compuesto con una disyunción, es decir, P o Q. P y Q son mis argumentos simples. Entonces, mis argumentos simples pues pueden tomar dos valores de verdad. Pueden ser falso o pueden ser verdadero. Y vamos a ver las diferentes combinaciones que se pueden dar a partir de los valores de verdad de los argumentos simples, ya sea que los dos sean falsos, que uno sea falso y el otro verdadero, o viceversa, o que los dos sean verdaderos. ¿Ok? Entonces, así a modo de repaso, espero que todo el mundo lo haya estudiado. Si yo tengo dos argumentos que son verdaderos, al unirlos con una disyunción, ¿qué valor de verdad toma el argumento compuesto? Verdadero. Verdadero. Si yo tengo un argumento que es falso y uno verdadero, al unirlos con una disyunción, ¿qué valor de verdad toma el argumento compuesto? Verdadero. Aquí no importa si es P es falso o Q es falso y el otro es verdadero, entonces queda lo mismo, ¿no? Y el único caso en el que la disyunción se vuelve falsa es cuando ambos argumentos simples son falsos. Entonces aquí la tabla de verdad quedaría de esta manera. ¿Sí? Nada nuevo, se supone que ya todo el mundo lo vio esto, ya lo tienen bien dominado. Igual si quieren o si pueden tener las tablas de verdad a la mano, para que si se nos atora en alguna demostración, pues podamos ahora sí que regresar a lo básico, ¿no? Pero no es algo que vamos a estar estudiando. Bien, lo que sí me interesa un poco, muchachos, es que visualicemos cómo se transforman los argumentos simples a la hora de aplicar algún conectivo. Voy a borrar aquí. Sobre todo, quiero que tengamos muy en claro qué sucede con las negaciones. Vamos a trabajar un poquito con eso. Como les comentaba ahorita, a veces estamos muy acostumbrados a manejar las matemáticas así como manejamos el español. Y resulta que luego caemos en errores de negar cosas que no deberían de ser negadas porque estamos acostumbrados no a todo, ¿no? Entonces, en matemáticas, muchachos, la negación de cada argumento compuesto tiene una estructura. Si yo tengo un argumento simple que sea P, pues su negación únicamente es no P. ¿Sí? Si yo tengo una disyunción, su negación va a ser la conjunción de las negaciones. ¿Sí? Si yo tengo una conjunción, su negación va a ser la disyunción de las negaciones. ¿Sí?
Y si yo tengo un condicional, P entonces Q, su negación va a ser una disyunción. Sí, no, conjunción, perdón. Sería no P. Ya esto se me olvidó cómo se niega un condicional. Es P y no Q. ¿Ok? ¿Qué sucede con el bicondicional? Pues el bicondicional, muchachos, son dos condicionales, entonces la negación pues sigue siendo la misma. ¿Ok? Eso se maneja igual con un condicional, nada más que dos. ¿Vale? Entonces, así simbólicamente pues es hasta fácil aprendérselo, ¿no? Y luego este lado de aquí se llaman las tautologías, que básicamente o sea, una tautología, hablando de lógica, pues se refiere a una equivalencia. Es decir, es lo mismo decir esto que esto. ¿Sí? Sería como una equivalencia o una identidad. ¿Sí? Acuérdense que esto es tautología. Que tautología en realidad a lo que se refiere es a un argumento que siempre es cierto, ¿sí? O sea, que siempre es verdadero. Entonces, al tener nosotros estos argumentos, estos tres que están en la pantalla, que siempre son verdaderos, pues es indistinto cómo se utiliza uno de otros. Entonces se vuelve un tipo de equivalencia entre argumentos lógicos. ¿Ok? Entonces, como les decía, pues así con símbolos está bien padre, no lo podemos aprender, podemos hacer las tablas de verdad y todos vamos a estar súper convencidos de que esto es lo que es. Pero a la hora de que ya tenemos que trabajar con argumentos escritos, a veces no es tan sencillo hacer nosotros las negaciones. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí nada más voy a borrar esto. Bien. Vamos a ver. Tenemos entonces el siguiente argumento. Dice, si x es mayor que 3, entonces f de x es mayor que 7. Y en este caso, si nosotros queremos negar el argumento, pues lo primero que tenemos que hacer sería identificar qué tipo de argumento tenemos. Evidentemente es un argumento compuesto, ¿sí? Pero ¿cuál de los conectivos es el que está manejando? ¿El condicional? El condicional. Entonces, si nosotros vamos a negar esto en forma de condicional, pues primero tenemos que identificar quién es el antecedente y quién es el consecuente. Entonces, en este caso, ¿quién es el antecedente? X mayor a 3. ¿Y quién es el consecuente? F de X mayor a 7. Muy bien. Así pues, al hacer la negación de este argumento, lo que tendríamos es una conjunción. Tendríamos P y no Q. Entonces, escrito quedaría como X mayor a 3 y no F de X mayor a 7. Ahora, lógicamente, esto se vale, pero gramáticamente no. Entonces, ¿cómo podría yo escribir esta negación en forma de un argumento escrito así como se nos presentó el ejemplo? Bueno, podríamos decir, cuando x es mayor que 3, f de x es menor o igual a 7.
Y ahí, muchachos, para interpretar la disyunción, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, desde este tipo así de escritura, también lo podemos poner así tal cual, x mayor a 3 y f de x es menor o igual a 7. Pero fíjense que no estoy dejando el símbolo de negación. Lo que estoy haciendo es interpretar esa negación. ¿Y cómo lo interpreto? Bueno, pues si esto es mayor que lo contrario o la negación de esto, pues tendría que ser un menor o igual. ¿Sí? Entonces, a veces no basta con decir no es esto. En la medida de lo posible hay que tratar de reinterpretar esa negación para escribirlo entonces como algo que se pueda leer, ¿sí? O sea, que se pueda leer como tipo de corrido. Fíjense, déjenme les pongo aquí otro ejemplo. Vamos a ver. Dice, si f es continua, entonces f de s es cerrado y acotado. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ¿qué tipo de argumento tenemos? Es compuesto obviamente, pero ¿cómo lo podemos representar? ¿Como un condicional? Como un condicional, así es. En este caso, muchachos, ¿quién sería el antecedente? F es continua. ¿Y el consecuente? F de S es cerrada y acotada. Pero ahí tengo duda. Esa ahí no afecta en nada. O sea, sí se puede escribir. O se tendría que poner como como una conjunción. Así es. Este entonces va a ser un argumento que va a ser como un argumento compuesto dentro de otro argumento compuesto. Porque entonces aquí el consecuente, o sea, Q, es a su vez un argumento compuesto con una conjunción. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esta parte. Déjenme nada más reescribir lo que teníamos. Habíamos dicho que P era, F es cerrado. No, continua, ¿verdad? Continua. Continua. Y que Q era F de S. Cerrada y acotada. Sí, qué bueno que lo tiene porque... Ok, entonces F es continua y F de S es cerrada y acotada. Si nosotros fuéramos a negar esto, en forma de simbología, muchachos, este argumento se vería así. P, entonces Q. Pero Q a su vez es un argumento compuesto, entonces se vería P, entonces R y S, ¿sí? Donde R sería que F de S sea cerrada y S sería que F de S sea acotada. ¿Ok? Entonces, al final, lo que vamos a terminar negando, pues es esta parte de aquí. Si yo niego este argumento compuesto, me quedaría, así siguiendo las reglas de lógica, me quedaría P y no R y S.
Luego, siguiendo las mismas reglas que ya habíamos discutido, pues aquí la segunda parte, o sea, la negación de R y S, a su vez se puede simplificar y sería P y no R o no S. ¿Ok? Pero lo ponemos así para distinguir. La cosa aquí, muchachos, es como les comentaba ahorita, o sea, en simbología ahí está, ya está listo. ¿Cómo lo reinterpreto? O sea, ¿cómo lo digo eso? ¿Cómo se leería? Si F sigue siendo que, perdón, si P sigue siendo que F sea continua, R sigue siendo que sea cerrada y S sigue siendo que F de S sea acotada, ¿cómo leo este argumento final? A ver, ¿alguien se avienta a tratar de leer eso? Podría ser F es continua y F de S es abierta o no acotada. Uh-huh. Cuando, hablando en español, muchachos, cuando vamos a decir un y no, generalmente, ¿qué palabra utilizamos? O sea, por ejemplo, aquí, en vez de decir F es continua y luego decir algo negativo, ¿qué palabra utilizamos? Tampoco. El ni. No. A ver, por ejemplo, si yo estoy hablando del clima y les digo, hoy salió el sol y no me gusta salir. Tiene Pero lógica, pero, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando tenemos una conjunción, o sea, como en este caso que tenemos la conjunción, pero la siguiente parte de la conjunción es un argumento negativo, utilizamos el pero, ¿sí? Entonces, aquí lo podríamos escribir, F es continua, pero F de S es abierta o F de S es no acotada. ¿Sí? Volvemos. Maestra, Si dígame. me perdí un poco desde antes porque en vez de poner condicional, bueno, el entonces que no es un condicional, sí, ¿verdad? Sí. Y luego de un paso a otro lo está convirtiendo en un y no. ¿Dónde? Pues A es, ver. es que no sé cómo lo Esto, reescribió, no sé por qué me estoy perdiendo, no me acuerdo de esto. ok, miren, ahí le va. Esto era el argumento original, Sí. ¿sí? Pero el argumento original, como vimos, el consecuente, o sea, la Q, es a su vez un argumento compuesto. Entonces lo reescribimos así. Sí, porque el argumento del original era si F es continua, entonces F de S es cerrada y acotada. Entonces, como teníamos en el consecuente, teníamos una I, pues entonces reescribimos de esta forma. ¿Sí? Y luego, este argumento, o sea, este argumento que está aquí encerrado, es lo que estamos negando. ¿Ok? La negación de un condicional es, lo voy a escribir aquí en chiquito. P, la negación de un condicional, P entonces Q,
es, Lo acabo de escribir. ajá, no P, Sí, ya. ay, no es cierto, no es P, es P y no Q. P y no Q. ¿Ok? Entonces, Gracias. Sí. de nada, de aquí a aquí, pues se hizo la negación. ¿Ok? Pero luego, pues aquí todavía me queda la negación de una conjunción, que al final se escribe como una disyunción. Sí. ¿Sí? Entonces ahí lo único que hicimos fue negar y tratar de simplificar lo más posible para poder escribir el argumento original, no en forma simbólica, sino en forma, pues ahora sí que de enunciado. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros con eso, muchachos? Esto de aquí no está mal, o sea, esto que acabamos de escribir, por supuesto que no está mal. Pero si yo les doy a leer eso, pues obviamente se me van a perder porque no va de acuerdo al lenguaje que utilizamos. Entonces, hay que tratar de escribir, aunque sea matemáticas, pues algo que se pueda entender a modo de lectura, ¿sí? En forma simbólica, como lo tenemos aquí arriba, pues no hay ningún problema, o sea, ahí están los símbolos, esos no tienen espacio para más interpretación, sí, así es y así es. Pero a la hora de traducirlo nuevamente a algo escrito, bueno, ahí sí tenemos que tener, primero, mucho cuidado en no caer en las costumbres del lenguaje que tenemos, y segundo, también aprovechar las herramientas del lenguaje que tenemos. Por ejemplo, aquí, esto de F es abierta. O sea, si nos vamos directo aquí al argumento, es un no R, o sea, debería decir F de S es no cerrado, pero resulta que en español pues existen los antónimos, entonces si no es cerrado, pues es abierto, ¿sí? Entonces hay que tratar de utilizarlo también. Igual, por ejemplo, a veces nos va a tocar con pares e impares, es bien común eso. X no es par. Bueno, pues, pero si no es par, ¿qué es? Pues es impar, entonces escríbelo así, porque es más fácil de entender cuando te dicen de un número impar a cuando te dicen de un número no par. ¿Sí me explico? Una duda rápida ahí, bueno, más bien, no tanto, más bien en lo de que no es cerrado, entonces es abierto. Eso no es necesariamente cierto, ¿no? ¿O sí lo es? En este contexto sí, Ok, gracias. porque está hablando de un conjunto, o sea, ese debería de ser un conjunto, entonces en este contexto sí se puede. Ok, vamos a ver pues. Cuando tenemos nosotros, muchachos, sobre todo en este caso, aquí por ejemplo ya nos dimos cuenta de que existen argumentos que pueden parecer simples porque es nada más un condicional, pero resulta que la estructura del condicional pues no necesariamente es algo sencillo, como aquí que acabamos de ver que el consecuente pues fue a su vez un argumento compuesto, ¿sí? En este caso, muchachos, es bien importante y volvemos, esto se vuelve necesario de discutir por el hecho de que cuando hablamos o cuando escribimos coloquialmente, pues no siempre escribimos textual como si estuviéramos traduciendo de los símbolos, ¿ok? Entonces, se vuelve necesario e importante saber identificar muy bien el antecedente y el consecuente de los argumentos, ¿sí? Voy a borrar aquí. Y vamos entonces a hablar un poquito del condicional. Por ejemplo, tenemos nosotros este argumento aquí y dice una secuencia es acotada si es de Cauchy. En este argumento, muchachos, primero que nada, ¿qué tipo de conectivo se tiene?
¿Es una disyunción? ¿Es una conjunción? Es un condicional. Es un condicional. A ver, usted mismo, Gerardo. ¿Cuál es el antecedente? Una secuencia es acotada. No, sí. ¿Una secuencia es acotada? Nel, Ese ya es- me caí el 20. Es de Cauchy, sí, sí, es de Cauchy. Así es. Entonces, si una secuencia es de Cauchy, entonces le voy a poner aquí secuencia de Cauchy. Si eso sucede, entonces sucede que esta secuencia es acotada. Secuencia acotada. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en el entendido de que los condicionales siempre van a estar en la forma sí, entonces, y que incluso van a incluir esas palabras. No necesariamente tiene por qué hacerlo, ¿sí? Lo que tenemos que identificar, muchachos, en los condicionales, pues es precisamente qué me están presentando como una consecuencia de una condición previa. Entonces, la condición previa, pues, es precisamente el antecedente. Y la consecuencia de eso, pues, va a ser, como su nombre lo indica, el consecuente, ¿sí? Aquí, el hecho de que la secuencia sea acotada es una consecuencia o es un resultado de que la secuencia sea de Cauchy. ¿Ok? Entonces, si este argumento yo lo fuera a negar, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría escrito? Sería una negación tenemos igual, P entonces Q, lo negamos y tendría que ser P y no Q. ¿Ok? Entonces, P sigue siendo que la secuencia sea de Cauchy y no Q pues tendría que ser que no sea acotada. Entonces, la negación debería de quedar algo como una secuencia es de Cauchy o de Cauchy, pero no es acotada. Que era ahí lo que les comentaba ahorita, ¿no? O sea, en símbolos lo que me dice, lo que me indica es un I, pero en español, cuando voy a decir y que el siguiente enunciado es un enunciado negativo, pues generalmente se utiliza la palabra pero. ¿Lo pueden dejar como I? Por supuesto que lo pueden dejar como I. Lo único es que se entiende un poquito más de la otra manera. ¿Ok? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Seguros, seguros? Bueno. Quitar la grabación.